Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase de historia con el profe Héctor. Nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. Recordemos dejar el pasado atrás y pensar en el presente y una visualización adecuada hacia el futuro. Lógicamente planteándonos metas y objetivos. Tenemos nuestra ruleta de preguntas, como siempre, pero relacionados con el tema de la semana, ¿no es cierto? ¿Qué es un modo de producción? ¿Qué es un sistema económico? Y lógicamente, ¿qué es el feudalismo? Recordemos que estamos analizando los modos de producción que igual están relacionados con las edades de la historia, sino que esta vez analizamos la forma en el que vivían las personas, la forma de producción de los bienes y servicios de la época, se podría decir, de cada época, ¿no es cierto? El feudalismo como modo de producción, miren estas imágenes, ¿no es cierto? Solamente para poder analizar las imágenes que yo he puesto, podemos analizar que la forma económica, se podría decir que el sustento de la producción de alimentos y bienes de esa época está relacionada con la tierra, ¿no es cierto? Con la agricultura, con el campesino, ¿no es cierto? Las personas quienes producían. Y lógicamente no es de analizar tanto, se puede entender que al final hay un castillo. Lógicamente ahí van a existir, digamos, las personas que ordenan, ¿no es cierto? Las personas que tienen privilegios van a estar en el castillo, ¿no es cierto? Y lógicamente las personas que producen la tierra están ahí inclusive vigiladas por los soldados, ¿no? ¿No es cierto? Pero vamos a ver. Analizar el feudalismo y sus características como sistema económico o modo de producción, ¿no es cierto? Igual vamos con las imágenes, ¿no es cierto? Cabe recalcar que el feudalismo, si lo relacionamos con las edades de la historia, estamos hablando de la Edad Media, ¿no es cierto? Miren las imágenes, están muy bonitas imágenes que nos permite ver, ¿no es cierto?, el trabajo de la tierra como ente fundamental de la economía de la Edad Media o del feudalismo, ¿no es cierto? Como siempre, nuestros continentes del mundo, América, África, Europa, Asia, Oceanía. Las edades de la historia, ¿no es cierto? Y vuelvo a recalcar siempre. En la prehistoria, el modo de producción, la comunidad primitiva. En la edad antigua, el modo de producción es el esclavismo. En la edad media, el modo de producción es del feudalismo y estamos aquí, ¿no es cierto? En la edad moderna, el modo de producción prácticamente se termina el feudalismo y comienza, digamos, el origen del capitalismo que ya vamos a analizar más adelante. Y lógicamente, entre la edad moderna y la edad contemporánea, vamos a analizar lo que es el capitalismo, el socialismo, que es una etapa de transición hacia el comunismo, que igual es se podría decir, es un modo de producción. Miren los distintos modos de producción, ¿no es cierto? El primitivo, el esclavista, el feudalismo, el capitalista y el socialista, que lógicamente después ya falta el comunismo también. ¿Te imaginas? ¿Qué es un modo de producción? ¿Qué es la economía? ¿Qué es el feudalismo? ¿No es cierto? Miren, em, si ustedes visualizan esta imagen, se podría decir que es un resumen de las clases sociales que existían en el feudalismo o en la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media dominaba la religión y también existía reyes, ¿no es cierto? Miren, si analizamos un poquito, vamos desde abajo, miren. Los campesinos, ¿no es cierto? Dentro de los campesinos, o se podría decir la clase social no privilegiada, ¿no es cierto? Los que no tenían derechos, los que no se les daba lo que realmente ellos merecían, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos dicen los campesinos, los siervos de la gleba, los pastores, los leñadores, los sirvientes, pequeños propietarios son los no privilegiados, ¿no es cierto? Y representamos aquí, ¿no es cierto? Y lógicamente, las personas de la clase social no privilegiados, lógicamente viven a las afueras del castillo principal, ¿no es cierto? Y los privilegiados, miren, privilegiados son los nobles, que son duques, marqueses, condes, caballeros, el clero, los obispos, monjas, frailes, ¿no es cierto? Y lógicamente viven ya más cercano al castillo principal, ¿no es cierto? Y el rey, ¿no es cierto? Que lógicamente
los reyes, la parte privilegiada, se podría decir, la más privilegiada. Está en el mismo rango de los privilegiados de los nobles y el clero, pero miren, ellos tenían variada, comida variada, especies variadas, mucho pan, muchas verduras, mucha carne, tenían guerreros, torneos, caza, fiestas, ceremonias y homenaje. Lógicamente son las clases privilegiadas lo que ellos tenían, ¿no? Lo que ellos tenían, ¿no es cierto? Y lógicamente el clero va a ser la oración, el trabajo, el estudio, copiar libros sujetos a la regla. Lógicamente igual era una clase privilegiada el clero, recordemos cuando hablamos de la Edad Media, ¿no es cierto? Pero miren, ¿cuáles son las características generales del feudalismo como modo de producción o cómo ellos vivían, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, la economía agraria, ¿no es cierto? Desde la primera imagen que yo puse, hablábamos de la tierra, ¿no es cierto? Miren, la tierra es el eje central de la economía, la producción, la agricultura es el eje fundamental. Y lógicamente la producción destinada al autoconsumo con poco comercio. O sea, en el feudalismo no existía comercio, simplemente se producían grandes cantidades para la alimentación propia, en especial para las clases privilegiadas, ¿no es cierto? Relaciones de dependencia personal, miren, el vasallaje era un señor feudal y a sus vasallos mediante un pacto de fidelidad y protección. Los campesinos dependen del señor para su subsistencia. Aquí es fácil de entender, miren, si ven el castillito que está aquí, entonces lógicamente el señor feudal vivía ahí, se podría decir para entender de mejor manera, y a las afueras del castillo existían grandes extensiones de tierra que los campesinos producían, pero no es que los campesinos de pronto se quedaban con todo, no, el señor feudal se quedaba con la mayor cantidad, digamos con un 98% de la producción de los campesinos, y ese 2% apenas ayudaba a sobrevivir a los campesinos y a la gente de ese momento. Lastimosamente era así la vida. En el feudalismo también existía la descentralización del poder. El rey no controla directamente todo el territorio, delega autoridades a los señores feudales. Lógicamente, el rey era el rey, ¿no es cierto? Pero el rey elegía a los grandes señores feudales que eran encargados de grandes extensiones de tierra y lógicamente esas grandes extensiones de tierra eran trabajadas por los siervos de la gleba, campesinos, agricultores, ¿no es cierto? Entonces, como dije hace un momento, los campesinos se quedaban con un pequeño porcentaje apenas para sobrevivir, para su alimentación, y el resto se quedaban los señores feudales y los reyes, ¿no es cierto? Sociedad estamental, miren, la sociedad estaba dividida en estamentos, es decir, clases sociales, ¿no es cierto? La nobleza, que era el rey, el clero, que eran los sacerdotes, obispos, monjas, y lógicamente nobleza y clero eran las clases privilegiadas que tenían todo, ¿no es cierto? Y las clases no privilegiadas eran los campesinos. Y lógicamente los campesinos eran los que más trabajaban y lastimosamente la vida ha sido así, ¿no es cierto? El que más trabaja, mejor, menos beneficios tenía, ¿no es cierto? Entonces los campesinos también eran definidos por nacimiento, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que de la nobleza los descendientes siempre iban a ser reyes o algo. El clero siempre iban a ser de pronto relacionados con la iglesia. Y el campesino siempre los descendientes iban a ser campesinos. Existencia de privilegios para la nobleza y el clero, ¿no es cierto? Entonces, rey y los sacerdotes y la nobleza, o sea, son simplemente dentro de esta pirámide feudal, la primera etapa y la segunda etapa, o sea, el rey y el clero eran los privilegiados, abajo los campesinos, los que menos tenían, ¿no es cierto? Iglesia como poder central. Recordemos, chicos, cuando analizamos la Edad Media, ¿no es cierto? La religión dominó por la Edad Media, estamos hablando de feudalismo. Entonces, lógicamente, la iglesia tiene una gran influencia espiritual, económica y política, ¿no es cierto? Estaban muy relacionados. Entonces, lógicamente, la iglesia también controla vastas tierras y legítima, o sea, miren, la iglesia desde el pasado controla grandes extensiones de tierra y propiedades. En la actualidad, cada uno puede investigar qué sucede, ¿no es cierto? Autarquía. Los feudos son unidades económicas autosuficientes con poca conexión comercial externa. Entonces, me van a decir, profe, pero no entiendo qué son los feudos. Miren, imaginémonos que todo el sur de Quito estamos en el feudalismo, ¿no es cierto? Entonces, imaginémonos que el feudo de Caupicho, ya, de ejemplo, ¿no es cierto? El feudo de la Nueva Aurora, el feudo de la Villa Flora, el feudo de Cutuglagua, el feudo de Machachi. Entonces, lógicamente, pongamos el ejemplo del feudo de Caupicho, ¿no es cierto? Entonces, de pronto había en el feudo de Caupicho una construcción enorme, un castillo donde vivía el rey,
Y aparte había el señor feudal que controlaba toda la tierra de Caupicho y toda la producción de Caupicho y toda la población de Caupicho producía la tierra, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente funcionaba así. El rey, el señor feudal y los campesinos que producían la tierra y lógicamente todos los campesinos de Caupicho, digamos, que producían toda la tierra, se llevaban, digamos, ellos se quedaban, los campesinos se quedaban solamente con un pequeño porcentaje apenas para sobrevivir y el resto se llevaba a los señores feudales y el rey, ¿no? Conclusión, ¿no es cierto? No son temas tan profundos porque recordemos que cada edad de la historia ya la analizamos, pero esta vez solamente estamos analizando cada edad de la historia con su respectivo modo de producción, es decir, cómo funcionaba la economía, ¿no es cierto? Entonces, el feudalismo simplemente es un sistema económico que sustenta la explotación agrícola, ¿no es cierto? Principal actividad económica del feudalismo, la agricultura, ¿no es cierto? Y lógicamente esas tierras la dominaban los señores feudales, ¿no es cierto? Entonces, la riqueza proviene del trabajo de los campesinos que producen tierras ajenas, ¿no es cierto? Entonces, en esos momentos, los campesinos producían tierras que ni eran de ellos, pero se podría decir que al menos se quedaban con alimentos para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Recordemos que en la guía tienen la información para desarrollar la actividad, no tienen que consultar en ningún lado, por favor. Entonces, esta vez solamente tienen que llenar este cuadrito con las características generales del feudalismo, buscan en el documento y le llenan al lado de cada tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, el documento buscan sociedad estamental y ahí llenan la información que hay en la ficha, ¿no es cierto? Es decir, toda la información para hacer la actividad está en la ficha. Chao chicos, cuídense, que les vaya muy bien.